Evangelio de hoy. Miércoles 25 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos. Pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos. Ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Con esta advertencia directa y penetrante, Jesús nos introduce en una dimensión de la vida espiritual que requiere vigilancia constante, discernimiento profundo y fidelidad al Espíritu Santo. Porque no todo lo que aparenta bondad proviene de Dios. Ni toda dulzura externa encierra rectitud interior. Y esta distinción nos exige no ser ingenuos. No dejarnos llevar por la apariencia ni por palabras bien articuladas, sino estar enraizados en el Evangelio, que es la única luz capaz de mostrar lo que el ojo humano no alcanza a ver. Los falsos profetas, según la enseñanza de Cristo, no se presentan como tales, sino que se camuflan con formas piadosas, gestos suaves y discursos seductores. Pero su interior está cargado de engaño, manipulación y ambición disfrazada. Y por eso es tan necesario pedir constantemente el don del discernimiento. No solo para detectar lo que está fuera de nosotros, sino para identificar también lo que hay en nuestro propio corazón. Porque a veces las falsas profecías no vienen de otros, sino de nuestras propias ilusiones, deseos o resistencias a la voluntad de Dios. Jesús no nos invita al juicio apresurado ni a la sospecha constante, sino al discernimiento que nace de la comunión con Él, que es la vid verdadera. Y nos recuerda que todo árbol se conoce por su fruto, lo cual implica tiempo, paciencia y observación. Porque las apariencias pueden engañar por un rato, pero con el paso del tiempo, el fruto aparece. Y si la raíz no está en Dios, el fruto se marchita, aunque haya sido pintado con colores brillantes. Y este criterio de los frutos se convierte así en una regla de oro para evaluar no solo a otros, sino también nuestras propias acciones. Un lobo con piel de oveja no es solo un personaje simbólico, sino una figura real que representa toda forma de mal encubierto, todo intento de corromper lo sagrado desde dentro, todo liderazgo sin alma, todo mensaje sin verdad. Y por eso Jesús no habla desde el miedo, sino desde la verdad. Porque Él sabe cuántos han sido arrastrados por falsas luces, por falsas seguridades. Y cuántas comunidades han sido heridas por quienes tomaron el Evangelio como un instrumento de poder en lugar de un camino de servicio. Y por eso su palabra hoy sigue resonando con fuerza para alertarnos y protegernos. El discernimiento de los frutos no puede hacerse desde la prisa ni desde la emoción, sino desde la oración, la contemplación y la fidelidad a la verdad revelada. Porque muchos predicadores pueden atraer con carisma, con elocuencia o con milagros aparentes,
Pero si sus vidas no reflejan el Espíritu de Cristo, si sus frutos son división, orgullo o manipulación, entonces su raíz no está en el Evangelio. Y debemos alejarnos. No por desprecio, sino por fidelidad al camino de la vida verdadera. Jesús nos da un criterio simple, pero profundo. El árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. Y aunque parezca obvio, esta enseñanza nos invita a mirar no tanto las palabras, sino las consecuencias. No tanto las apariencias, sino los efectos reales de cada vida, de cada mensaje, de cada obra. Y esto debe aplicarse también a nuestras decisiones personales, a nuestras relaciones, a nuestras ideas. Porque muchas veces sembramos cosas que nos parecen buenas, pero si no nacen de la verdad, acaban produciendo desorden y tristeza. El fruto es el signo último de la autenticidad espiritual. Y no se trata de resultados espectaculares, ni de fama, ni de éxito humano, sino de frutos del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Como lo enseña San Pablo. Y si una vida o una comunidad produce estos frutos, podemos decir que Dios está obrando allí. Incluso si no hay milagros visibles. Incluso si no hay luces ni multitudes. A veces confundimos la unción con la emoción. La autenticidad con el entusiasmo. Pero Jesús no se deja impresionar por gritos, ni por apariencias de fervor, sino que mira el corazón y el fruto. Y esta verdad debe guiarnos especialmente hoy, cuando tantas voces circulan, cuando tantos se presentan como enviados de Dios, y prometen salvación rápida, éxito inmediato o curaciones milagrosas sin cruz. Pero si su vida no está marcada por el amor, la humildad y la fidelidad a la verdad, entonces no vienen del Señor. Jesús no nos deja solos en esta tarea de discernir, porque nos ha dado su Espíritu, que guía a la Iglesia, ilumina la conciencia y fortalece al alma en la búsqueda del bien. Y por eso no debemos caer en la desesperanza ante el mal disfrazado, ni en la ingenuidad que todo lo cree sin juzgar, sino caminar con sabiduría, con vigilancia y con esperanza, sabiendo que la verdad triunfa, que el fruto bueno prevalece, y que el árbol que no es de Dios tarde o temprano cae por su propio peso. El Evangelio de hoy no solo habla de falsos profetas como una amenaza externa, sino también como una posibilidad interior. Porque en cada uno de nosotros puede habitar la tentación de aparentar lo que no somos, de vestirnos con piel de oveja mientras por dentro todavía anidan resistencias, egoísmos o intereses ocultos. Y por eso esta advertencia de Jesús debe resonar primero en nuestra conciencia, como una llamada a la sinceridad, a la integridad, a la purificación de nuestras motivaciones más profundas, para que nuestro actuar esté verdaderamente enraizado en su amor. Cada vez que hablamos en nombre de Dios, ya sea en la predicación, en la catequesis, en el consejo a un hermano o hermana, o en el testimonio diario, estamos asumiendo la responsabilidad de ser portadores de una luz que no es nuestra, de un mensaje que no nos pertenece,
Y por eso es tan necesario cultivar el silencio interior, la humildad radical y la constante apertura a la corrección del espíritu. Porque no hay falso profeta más peligroso que aquel que no se examina, que aquel que ha dejado de orar, que aquel que se ha convencido de que siempre tiene razón. Jesús usa imágenes de la naturaleza para enseñarnos verdades espirituales profundas. Y al hablarnos de árboles y frutos, nos está diciendo que la vida espiritual es un proceso orgánico, que requiere tiempo, cuidados, podas y estaciones. Y que no podemos pretender ver frutos buenos si no cultivamos una raíz sana, si no vivimos nutridos por la palabra, si no regamos nuestro espíritu con oración, y si no dejamos que el sol del amor de Dios purifique nuestras intenciones cada día. También hay árboles que durante mucho tiempo parecen frondosos, pero cuyos frutos, al final, son amargos, vacíos o venenosos. Y esa es la advertencia que Jesús nos lanza con fuerza, para que no nos dejemos seducir por el éxito rápido, por la fama religiosa, por los números o las apariencias, sino que sepamos mirar con los ojos del alma, con paciencia, con profundidad, sabiendo que la autenticidad espiritual se mide por lo que queda después del ruido, por lo que permanece cuando los reflectores se apagan. Esta enseñanza de Jesús es también un criterio de discernimiento comunitario. Porque en la vida eclesial no faltan los movimientos que surgen con fuerza, los líderes que arrastran multitudes, las promesas de renovación. Pero con el tiempo se revela el verdadero fruto. Y es entonces cuando se ve si esa obra nació del Espíritu Santo o del ego humano. Si fue sembrada con amor y servicio o con orgullo y vanagloria. Porque todo lo que no está enraizado en Dios, aunque brille por un tiempo, se desmorona al primer viento. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. Y esa frase debería estar grabada en nuestro corazón como una luz que guía nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras opciones apostólicas y espirituales. Porque no se trata solo de juzgar a los demás, sino de mirarnos también a nosotros mismos con verdad. Preguntarnos qué frutos estamos dando. Si nuestras palabras generan paz o división. Si nuestras acciones edifican o destruyen. Si nuestra vida da testimonio del Evangelio o solo de nosotros mismos. Los frutos buenos no siempre son visibles a los ojos del mundo. Porque muchas veces son silenciosos, humildes, escondidos como la levadura en la masa. Y por eso no debemos caer en la trampa de medir la santidad por la visibilidad, por los números, o por los aplausos, sino por la fidelidad en lo pequeño, por el amor en lo cotidiano, por la capacidad de perdonar en silencio, de servir sin esperar reconocimiento, de consolar sin ser visto. Porque esos son los frutos que más agradan al Padre. Jesús, como buen maestro, no condena con esta enseñanza, sino que educa, forma la conciencia, despierta la lucidez espiritual. Porque quiere que su iglesia sea lúcida, madura, capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y por eso su palabra es tan clara, tan concreta, tan directa. Porque la confusión espiritual es uno de los mayores peligros del alma. Y solo con la palabra en el corazón podemos navegar entre las aguas de tantas voces, sabiendo cuál es la del pastor.
El lobo con piel de oveja representa también el pecado que se disfraza. La tentación que se justifica. La mentira que se disfraza de caridad. Y eso nos obliga a vivir con los ojos del alma abiertos. Con una conciencia iluminada por la gracia. Con una vida sacramental profunda que nos purifique constantemente. Porque la tibieza, el descuido y la rutina espiritual son las puertas por donde el enemigo entra disfrazado. Y cuando nos damos cuenta, ya ha sembrado el engaño en el corazón. Pero no hay que temer. Porque ¿quién se aferra a Cristo? ¿Quién se alimenta de su palabra? ¿Quién camina en comunidad y escucha al Espíritu Santo? Será guardado del error. Será iluminado en la noche. Será sostenido cuando todo parezca confuso. Y por eso esta enseñanza de hoy es una invitación a permanecer en Él. Como los sarmientos en la vid. Para dar fruto en abundancia. No por esfuerzo humano. Sino por gracia derramada. Por amor recibido y ofrecido sin reservas. La vigilancia que Jesús nos enseña en este Evangelio no nace del miedo, sino del amor. Porque quien ama verdaderamente desea cuidar, proteger y preservar la verdad de aquello que puede deformarla o contaminarla. Y por eso el Maestro nos invita a tener una mirada clara, una conciencia despierta y un corazón en constante revisión. No para desconfiar de todos, sino para vivir en la verdad que nos hace libres, que nos arraiga en Él, y que nos permite reconocer el fruto auténtico que brota del espíritu y no del ego disfrazado. El árbol, en la imagen de Jesús, representa al ser humano en su totalidad, con sus raíces invisibles, su tronco visible, sus ramas que se abren a los demás y sus frutos que son la manifestación concreta de lo que hay dentro. Y así nos recuerda que la verdadera vida cristiana no puede limitarse a lo exterior, a las prácticas religiosas o a las palabras bonitas, sino que debe tener una raíz profunda en el amor de Dios, en la comunión con Él. Porque sólo desde esa raíz verdadera podrá brotar un fruto que alimente, que sane, que libere y que bendiga. Cada uno de nosotros, como árbol plantado en la viña del Señor, está llamado a dar fruto bueno, no como resultado de su propio esfuerzo, sino como consecuencia de una vida injertada en Cristo, alimentada por los sacramentos, purificada por la palabra y fortalecida por la oración. Y este fruto no siempre será visible al instante, ni reconocido por todos. Pero será verdadero. Será duradero. Será señal de que el Espíritu Santo está obrando dentro. Y cuando eso sucede, nada ni nadie puede impedir que la gracia se manifieste. Jesús, al hablar del árbol malo, nos alerta contra una religiosidad vacía, sin raíces, sin profundidad, que puede parecer sana por fuera, pero que produce frutos dañinos. Y esta es una llamada a revisar nuestra interioridad, a confrontarnos con la luz del Evangelio, a preguntarnos si nuestras acciones están naciendo del amor, si nuestras palabras construyen, si nuestras decisiones glorifican a Dios o si todo se ha vuelto una apariencia vacía, un barniz sin consistencia, una máscara religiosa que nos aleja de la verdad. El fruto malo no siempre se presenta como algo evidentemente perverso. A veces se disfraza de caridad falsa, de espiritualidad superficial, de actitudes que parecen buenas pero que esconden orgullo, manipulación o búsqueda de protagonismo.
Y es ahí donde el discernimiento se vuelve esencial. Porque no todo lo que parece luz proviene del Señor. Y muchas veces el enemigo se disfraza de ángel para desviar el corazón. Para sembrar división. Para desacreditar el Evangelio desde dentro. Y solo un corazón humilde, dócil y vigilante puede reconocer el fruto verdadero. Este Evangelio es también una exhortación a los líderes espirituales. Pastores. Catequistas. Servidores y evangelizadores. Para que vivan con autenticidad. Con integridad. Sabiendo que sus frutos son observados. Que su testimonio impacta. Que su ejemplo puede edificar o destruir. Y que no hay unción sin conversión. Ni autoridad sin humildad. Ni mensaje verdadero sin vida coherente. Y por eso cada palabra predicada debe ser antes orada. Cada enseñanza debe estar acompañada por una vida que busca la santidad. Aunque esté en camino. El árbol bueno no nace bueno por sí mismo, sino que ha sido trabajado por el jardinero divino. Ha sido podado, regado, cuidado con ternura y paciencia. Y esa es nuestra historia también. Porque nadie da fruto por sus propias fuerzas, sino por la acción de Dios que nos transforma. Nos levanta. Nos sana. Y si hoy damos algo bueno, es porque antes fuimos tocados por su misericordia. Y eso nos obliga a no juzgar a los demás, sino a recordar con humildad que todo don viene de lo alto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Dice también el Señor en esta misma enseñanza. Y aunque estas palabras pueden parecer duras, en realidad son un llamado urgente a la conversión. Una invitación misericordiosa a no dejar pasar el tiempo. A no contentarse con una fe superficial. A no vivir estériles en medio de un mundo que muere de hambre espiritual. Porque el fuego que menciona Jesús no es solo el juicio final, sino también las consecuencias de una vida sin raíz. Sin fundamento. Sin comunión con Él. Hoy Jesús nos habla como quien ama profundamente. Como quien no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Como quien ha venido no a condenar, sino a salvar. Pero que no puede dejar de advertirnos con claridad. Porque el peligro es real. Porque el alma es demasiado valiosa. Porque no podemos caminar sin luz. Y por eso su palabra es firme. Exigente. Pero siempre amorosa. Porque solo el amor verdadero corrige. Solo el amor genuino quiere que el otro dé su mejor fruto. Y no se conforme con lo superficial. El llamado a dar frutos buenos es para todos. Sin excepción. No importa si somos laicos, religiosos, sacerdotes o consagrados. Porque todos hemos sido injertados en Cristo por el bautismo. Y todos estamos llamados a ser árboles que den sombra, alimento, consuelo y verdad. Y no hay nadie tan débil que no pueda dar frutos si se abre a la gracia. Ni nadie tan fuerte que no deba revisar cada día sus raíces. Porque solo el que permanece en él dará fruto abundante. Y ese fruto será para la gloria del Padre. La vida cristiana auténtica no se mide por la cantidad de palabras que decimos en nombre de Dios, ni por las actividades que realizamos dentro de la iglesia, sino por la calidad del fruto que brota de nuestra unión íntima con Cristo. Fruto que muchas veces se manifiesta en lo más oculto de nuestras actitudes diarias. En la forma en que tratamos al prójimo.
En la manera en que perdonamos. En el modo en que respondemos al sufrimiento. En la fidelidad con que cumplimos nuestras responsabilidades aunque nadie nos aplauda. Porque es en esos espacios silenciosos donde el fruto verdadero se gesta. Y donde se revela si nuestra raíz está realmente en el corazón de Dios. Jesús no nos exige perfección sin fallas. Pero sí nos llama a una conversión constante que purifique nuestros frutos. Porque en nuestra humanidad débil podemos equivocarnos. Caer o dar frutos inmaduros. Pero si el corazón está dispuesto a ser podado, a ser sanado y a volver a empezar, entonces el árbol aún puede florecer. Aún puede nutrirse. Aún puede dar vida. Y esta es la gran esperanza que nos sostiene. Porque no hay tierra tan árida que Dios no pueda fecundar. Ni historia tan dañada que el Espíritu no pueda redimir. Siempre que estemos dispuestos a abrirnos a su gracia. El fruto que permanece es el que nace del amor verdadero. Y ese amor no se fabrica con esfuerzo humano, sino que se recibe como don y se cultiva con fidelidad. Con perseverancia. Con sacrificio y con humildad. Porque el amor que da fruto no es el que se queda en palabras dulces, sino el que atraviesa la prueba del tiempo, de la contradicción, del silencio de Dios, y de las noches oscuras del alma. Y solo quien ha amado en medio de las heridas, solo quien ha perdonado de verdad, solo quien ha entregado sin pedir nada, sabe lo que significa dar un fruto bueno que alimente y transforme. Este pasaje evangélico también nos llama a ser árboles buenos en medio de un bosque herido. Porque el mundo necesita con urgencia frutos auténticos. Testimonios veraces. Personas cuyas vidas hablen más fuerte que sus palabras. Y eso solo es posible cuando la raíz está en Cristo. Cuando la savia que corre dentro es el Espíritu Santo. Y cuando el terreno que pisamos es la verdad del Evangelio. No las ideologías del momento. Ni las modas espirituales que cambian según los vientos del mundo. Porque un árbol que cambia de dirección con cada viento no puede dar fruto firme. Ni sombra estable. Ni consuelo a quien se refugia en él. Cada comunidad cristiana debería ser como un huerto lleno de árboles diversos. Pero todos dando frutos buenos. Y eso no significa uniformidad, sino unidad en la raíz. Diversidad de carismas alimentados por el mismo espíritu. Diferentes formas de servir. De evangelizar. De acompañar. Pero todos dando frutos que se puedan comer sin temor. Frutos que curen y no envenenen. Frutos que bendigan y no esclavicen. Porque una comunidad que da frutos buenos se convierte en refugio para los cansados. En mesa para los hambrientos. En hogar para los que han sido rechazados. El discernimiento del fruto requiere tiempo. Y por eso no debemos apresurarnos a juzgar. Ni dejarnos llevar por la primera impresión. Sino que necesitamos observar con paciencia. Como lo hace el agricultor que conoce los tiempos de su tierra. Que sabe esperar la cosecha. Que no arranca de raíz al primer signo de debilidad. Sino que da oportunidades. Que riega. Que poda con amor. Porque el juicio sin misericordia no transforma. Y la misericordia sin verdad no sana. Y solo quien une ambas puede ver el fruto verdadero crecer en sí mismo y en los demás. Ser un árbol bueno en el Evangelio no es un título que se gana, sino una vocación que se abraza. Y esta vocación es dinámica, no estática.
Porque siempre estamos creciendo. Siempre estamos madurando. Y a veces damos fruto abundante. Otras veces el alma parece seca. Pero si seguimos arraigados en Dios, si permitimos que el Espíritu sople aunque no sintamos su presencia, entonces incluso en la sequía, nuestra raíz profundiza más. Y cuando llegue la lluvia, brotarán frutos que ni siquiera imaginábamos. El fruto que damos también tiene que ver con nuestras decisiones pequeñas, con las elecciones que hacemos cada día, con los gestos sencillos que nadie ve. Y por eso este Evangelio nos invita a vivir atentos, conscientes, presentes, sabiendo que cada palabra puede sembrar vida o herida, que cada acción puede construir o destruir, y que al final de nuestros días no seremos recordados por lo que dijimos, sino por el fruto que dejamos en las vidas que tocamos. Los falsos profetas que menciona Jesús no son solo los grandes herejes o los manipuladores evidentes, sino también aquellos que, con apariencia de bondad, siembran división, cultivan resentimientos, fomentan el juicio sin caridad o alimentan el ego disfrazado de santidad. Y eso debe llamarnos a revisar constantemente nuestras propias motivaciones, nuestras palabras, nuestros frutos, para que nunca seamos causa de escándalo para los más pequeños. Para que nunca, en nombre de la fe, demos un fruto que aleje del Evangelio. Jesús quiere que demos fruto abundante, no solo para nuestra salvación, sino para que otros también vivan, para que nuestra vida sea instrumento de gracia, canal de bendición, puente hacia la eternidad. Y eso solo se logra con una vida profundamente unida a Él, nutrida por su palabra, iluminada por su Espíritu, purificada por su cruz. Y así, aún sin darnos cuenta, nuestras ramas comenzarán a florecer, nuestro tronco a fortalecerse, y el fruto será para gloria del Padre que está en los cielos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.